días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos, como todas las semanas, todos los martes, a Mirada Política, un espacio en el que tratamos de darle un poquito más de pausa a todos los análisis que requiere esta contingencia, y qué mejor que hacerlo ahora, a 3 domingos de la primera vuelta presidencial, también de las elecciones parlamentarias. Vamos a estar haciendo un análisis de todas las tensiones, definiciones, también debates que se han dado en los últimos días, con nuestro panelista de siempre, el editor general de MOL, Benjamín Blanco. Benjamín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un poco más temprano, pero con muchas ganas. Falta poquito, 3 semanas para la elección Así parlamentaria y es, presidencial. 3 semanas, y qué mejor que poder hacer los análisis de hoy con nuestro tremendo invitado, Eugenio Tironi, sociólogo, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Eugenio, bienvenido a Mirada Política, ¿cómo estás? Hola Patricia, hola Benjamín, gracias por la invitación. Bueno, Eugenio, yo lo decía, la idea de esto es poder darle un poquito más de pausa a todos los análisis, y claramente hay mucho que profundizar en lo que nos toca vivir hoy. Usted hace poco lanzó este libro, Capitalismo chileno en el diván. En él hace como una especie de psicoanálisis, por así decir, al modelo chileno. Y en esa misma línea, tratando de psicoanalizar o analizar esta arena política, ¿qué nos dice el liderazgo de José Antonio Kast, el liderazgo de Gabriel Boric, hoy de Chile? Buena pregunta. Yo creo que lo que nos está diciendo es primero un deseo de cambio, o sea, de no seguir con la inercia de la fórmula que hemos venido ensayando en los últimos, por lo menos 20 años, o por lo menos 16, que hemos estado oscilando entre Bachelet y Piñera, y ensayar respuestas nuevas, y segundo, respuestas más radicales, más de fondo, ¿no? Ya sea en una dirección o en la otra, ¿no? Yo también creo que hay una búsqueda de un tipo de liderazgo diferente, ¿no? En un liderazgo menos negociador, menos conciliador, menos pragmático y realista, y un tanto más utópico, un tanto más principista, a veces incluso lindando con el dogmatismo o el fanatismo, ¿no? Pero como que la sociedad chilena dice: quiero más respuesta y menos preguntas, quiero más soluciones y menos problematización. Y yo creo que eso es un poco lo que está detrás. Desde ese punto de vista, todas las soluciones más intermedias, más tendientes a la negociación, más tendientes a la búsqueda de soluciones que están ahí en la zona gris, digamos, le ha costado prosperar, ¿eh? Le ha costado prosperar. Incluso uno puede sumar a París ya en esta misma línea, ¿eh? Y a París no hay que mirarlo en menos, porque por lo que se aprecia está subiendo también bastante en las encuestas. Y está en la misma categoría de un Boric y un Kast. Pero justamente esa sociedad chilena que usted describe, que está demandando cosas que por lo menos hasta hace los últimos 16 años no demandaba, busca o demanda, o dónde en ese abanico de posibilidades está la estabilidad. Convengamos que esa palabra ya era importante, digamos, dentro de la campaña, pero luego de la entrevista ayer del secretario general de RD, Sebastián de Polo, amenaza con transformarse en la palabra clave de lo que queda estos 16, 19 días que quedan de campaña. La estabilidad o no estabilidad. ¿En qué grado los chilenos la quieren o la buscan? ¿O están dispuestos a cederla en virtud de todo lo otro que usted menciona? A ver, que tengo la impresión de que yo creo que hay una demanda de estabilidad, pero de otra estabilidad, no en la actual, que por lo demás tampoco es tan estable para un porcentaje importante de la población. O sea, ahora, desde ese punto de vista, claro, yo creo que Kast ofrece una fórmula de estabilidad más convencional, ¿no? Que es más autoritaria, es más basada en normas, más basada en las fórmulas, como dije, más convencionales de estabilidad.
Ahora, un Boric, claro, ofrece la construcción de un nuevo orden, digamos, y en el sentido de una nueva estabilidad, ¿no? Y tendremos que pasar, afirma él, por un periodo turbulento. Eso, en el fondo, es lo que dijo De Polo, ¿no es cierto? Con una fórmula muy, muy ingeniosa, pero medio fatal, digamos, desde el punto de vista electoral, sobre todo cuando Boric está tratando de ofrecer gobernabilidad. Pero en el fondo, ¿no es cierto?, lo que está diciendo en la campaña Boric es decir, mire, vamos a pasar por un periodo turbulento, que esperamos que sea breve, para construir una nueva estabilidad, ¿no? Eso es lo que yo veo. Eso liderazgo que usted describe a Boric, Kast e incluso a Parisi, uno podría entender ese crecimiento de Boric desde el 18 de octubre hasta la fecha, todo lo que ha pasado y la necesidad de cambio. Pero, ¿qué explica el casi 25% que marca la encuesta José Antonio Kast siempre que le creamos la encuesta? En la lógica de que, por un lado, unos pueden decir que es el desfonde de Sichel, que se traspasó a Kast, y por otro lado, es el factor de la violencia o del 18 de octubre, de la conmemoración de los 2 años, que como dijo Ascanio Cavallo en una columna del fin de semana, puede ser exagerada, pero en ningún caso es ficticia, es real. ¿Kast es eso? ¿Ese auge es solo eso? ¿O hay algo más que sostenga ese 25% y que puede ir creciendo? A ver, yo creo que es eso y algo más. O sea, es que eso hay que prestarle más atención. O sea, nosotros el mundo intelectual, sobre todo los nuevos académicos, que vienen de las universidades y que usan métodos cualitativos y muy proyectivos, se han volcado a entender, ¿no es cierto?, digámoslo así, las dimensiones subjetivas del malestar que estuvieron en la base del 18 de octubre y lo que vino después, ¿no? Y como, en cierto modo, poniendo en suspenso o negando, criticando los enfoques más tradicionales que prestaban demasiada atención a las variables objetivas y algunas de ellas económicas, ¿no? Pero lo que le hemos prestado poco atención es a las otras fuentes de malestar, que tienen que ver con el desorden, con la violencia, con la angustia ante la inestabilidad, como tú mencionabas antes, Benjamín, la sensación de ser desplazados por una nueva generación. O sea, un poco la historia de esta señora que tenía una librería en Vicuña Maquena, a pocos metros de la Plaza Italia, que salió en la revista Sábado, digamos, pasado. Digamos, yo no he visto antropólogo, etnógrafo, sociólogo ni psicólogo estudiando demasiado ese otro malestar, digamos, ese otro estallido que es mucho más silencioso, que está más reprimido, porque en general no tiene la épica, digamos, de quienes se suben encima de lo que queda de la estatua de Baquedano, no tiene banderas. Y yo creo que Kast, en cierto modo, ha logrado representar eso. Lo intentó Sichel también. Yo creo que Sichel lo intentó, ¿eh? Pero Kast pareció una figura más genuina como representante de eso, porque además ha venido en esta causa por muchos años. Entonces, pareció como un personaje más genuino. Pero también hay... pero lo de Kast también recoge como tendencias culturales más profundas, que también es la reacción ante esta marea, este tsunami de lo políticamente correcto, que seguramente el voto de Kast es más masculino que femenino, no me extrañaría. O sea, porque el mundo de los hombres, hay una parte del mundo de los hombres que se siente muy amenazado por el fin del patriarcado. Ya lo hemos visto con Trump, con la ultraderecha alemana, con Bolsonaro. ¿Quiénes son sus principales bolsones de voto? Hombres. Y además uno podría decir hombres blancos.
Y lo más probable entonces que tengamos en los votantes Kast no sería nada raro, ¿no es cierto? Mucho apellido de inmigrantes, pero no inmigrantes venezolanos, bueno, también venezolanos colombianos, ¿eh? Pero también croatas, italianos, alemanes, desde luego, y así por delante. Menos pueblo originario, más inmigrantes, digamos, del fin del siglo XIX, siglo XX. Entonces, hay también una cuestión nacionalista, un poco en lo de Kast, que queda un poco, o sea, proteger a la nación frente a esta también irrupción de la política identitaria, que amenaza con fragmentar, digamos, el espíritu nacional y el territorio. Entonces, Kast, detrás de Kast hay corrientes culturales profundas. No es solo la reacción al estallido, a eso quiero decir. Ahora, el estallido, en cierto modo, pone sobre la mesa algunas tendencias que están detrás de Boric, y que son las que producen esta reacción, y que están muy presentes en la convención. La convención es como una suerte de escenario donde todos los fantasmas del mundo que apoya a Kast están presentes. Todo. Entonces, no sería, lo que usted dice, no sería un viento, es más bien una corriente profunda. Totalmente. Si alguien cree que es una cuestión pasajera, que responde a eventos episódicos y que se va a diluir, yo creo que está muy equivocado. Como también lo estamos viendo también en Estados Unidos, porque muchos creímos que lo de Trump había sido como una especie de erupción de una espinilla y que después se iba a morir. No ha sido así. Trump sigue siendo, ¿no es cierto?, el factotum del Partido Republicano. En Europa han logrado, digamos, evitar que la extrema derecha siga creciendo, incluso la extrema derecha se ha venido como centrando un poco, pero ya es un actor importante de la escena política. Miren en España, también en Francia, lo estamos viendo en Argentina, ahora recientemente. Entonces, yo creo que lo de Kast llegó para quedar, a eso voy. Como lo del Frente Amplio y lo de Boric también llegó para quedarse. Yo creo que ninguno de los dos pensó que esto se iba a acelerar tanto y que iban a estar en esta coyuntura compitiendo por la moneda. Ellos pensaban que sus proyectos eran de más largo aliento, pero así funciona la historia. A veces la historia se acelera, y aquí se aceleró de un modo, de un modo muy abrupto, y tenemos a Chile en ascuas, digamos, eligiendo entre ambas propuestas que son muy polares, efectivamente, muy polares. En varios países, en varias elecciones, el progresismo, la izquierda se apura en detectar las representaciones de candidatos que pueden ser de extrema derecha, y son muy duros en su análisis, pero cuando tienen que ir a las causas, justamente tropiezan y no logran dar con ellas, porque no les resulta fácil explicar el surgimiento de esta candidatura. ¿Cómo cree que ha sido el diagnóstico de la izquierda chilena, del Frente Amplio o del Comando de Aprodignidad ante la irrupción de José Antonio Kast? Yo tengo la impresión de que ha habido porosidad. O sea, yo creo que no hay, digamos, no prevalece una visión de que esto de Kast, no sé, una manipulación del imperialismo o un complot de la ultraderecha mundial. Algunos lo piensan, sí, pero son pocos. O que esto es, como decíamos, algo totalmente episódico, o que esto es puramente por efecto del derrumbe de Sichel. Yo creo que hay una cierta conciencia de que esto tiene raíces más profundas. Uno le escucha al mismo Boric decir, ¿no es cierto?, o Boric, a Jackson, pero me parece que fue Boric quien decía que él estima que ha sido muy negativo para la democracia chilena el derrumbe de Sichel, porque Sichel da la posibilidad de una derecha democrática y despinochetizada por completo, digamos,
Y la verdad es que el conejo saltó para el otro lado, po. Y todos estos proyectos de la nueva derecha, de Evópoli, bueno, obviamente de Sichel, se fueron al tacho de la basura, ¿no? Entonces, y yo veo también un poco en lo de Boric un esfuerzo de moderación, ¿no es cierto?, en todas sus propuestas, ¿no? Respecto a la inmigración, de las viviendas para los inmigrantes, en materia económica, y los equipos económicos comienzan a mostrar, la misma postura de la alcaldesa de Santiago ha también tenido un pequeño giro. Yo diría que yo esperaría que, digamos, esperaría con mucha ilusión que tanto Kast como Boric entiendan a su adversario, entiendan las fuerzas profundas que tienen sus adversarios a la hora de hacer una oferta al país y a la hora de gobernar. Porque este país no se puede gobernar en base a la pura fuerza que está detrás de Boric y en base a la pura fuerza que está detrás de Kast. Para que Chile sea gobernable, va a haber que responder a esas dos fuerzas. ¿Y es Kast un populista de extrema derecha? Yo creo que, yo diría que yo creo que es más populista que extrema derecha, debo decir. Yo tengo la impresión de que Kast debe estar hoy día recogiendo los programas que repartió hace un tiempo atrás y quemándolos, ¿no? Y no me extrañaría que nos sorprenda con posturas programáticas bastante diferentes a las que proclamaba hace algún tiempo atrás, ¿no? Yo creo que él, yo no lo veo a él demasiado comprometido con una transformación del país, ¿no? Él más bien se le ve como comprometido con la aspiración a ser presidente de la República, ¿no? Y desde allí, sobre todo, reinstaurar los principios clásicos de orden, ¿no? No me parece que sea la de él una postura programática. Ojo, que también algo parecido a Trump o Bolsonaro, ¿no? Y no lo veo un tipo particularmente dogmático, ¿no? Yo lo veo más bien una persona que va a moverse, digamos, dentro de un cierto rango, desde luego, en función de llegar a gobernar. Eugenio, tomándome lo que mencionaba, esto de que para que Chile sea gobernable se necesita que ambas fuerzas se entiendan y entiendan el poder que tienen detrás de cada una. Pensando en esa gobernabilidad, ¿para quién es más difícil? ¿Para Gabriel Boric o para José Antonio Kast? Buena pregunta, en todo caso, me hacen pensar mucho, pero tengo la impresión que sería más difícil dar gobernanza a Kast, porque desde luego no tiene menos peso municipal, no tiene gobernadores, va a tener muy pocos parlamentarios. No tiene ninguna relación con la calle, y ojo que la calle, vale decir, la movilización de minoría activa es muy importante en la gestación de opinión pública y en la definición de la agenda política. Podrán ser pocos o pocas, pero son relevantes. Entonces, no tiene en su seno fuerza disruptiva, y cuando las tiene en su seno, a eso te permite contenerla. Boric, en cambio, tiene casi todos esos elementos. Entre otros, y habría que pensar si esto no es así, el tener al Partido Comunista dentro del gobierno puede ser una suerte de reaseguro. Lo consiguió Bachelet, que vivió tiempos muy difíciles, pero no tuvo ningún estallido. Entonces, mira, en una de esas, hoy día hay mucho temor a el Partido Comunista dentro del gobierno de Boric. No sería raro que en algún tiempo más, digamos, en buena hora, que los comunistas están dentro del gobierno, porque esto por lo menos evita que la calle se incendie, ¿no?
Entonces, yo creo que ambos la tienen difícil, no hay ninguna duda, cualquier gobierno, ¿no?, la va a tener muy difícil en materia de gobernabilidad, extraordinariamente difícil. Agregaría una cosa, Boric tiene posibilidad de algún tipo de entendimiento con la convención. Kast podría llevarnos a un enfrentamiento con la convención. Y eso sería otro factor de ingobernabilidad, pero mayúsculo. Imaginémonos a un Kast que hace campaña por el rechazo en el plebiscito de salida. ¿Se imaginan en qué situación queda el país? Además, incluso agregaría, Boric está permanentemente pasando examen respecto a la seguridad y a la certeza y a la capacidad técnica de su equipo, y particularmente su equipo económico. ¿Quién ha hecho pasar por este test acá? Entonces, no sé, yo tengo curiosamente, diría, Kast tiene como más licencia para ser irresponsable que Boric, porque Boric está siempre con ese fantasma que le está respirando en la nuca, ¿eh? Entonces, yo creo que objetivamente, salvo que Kast hiciera alguna maniobra que no está hoy día en el horizonte, digamos, de ampliar su coalición, yo no sé cómo, yo veo muy difícil un gobierno, muy difícil. Considerando que estamos hablando de Kast y Boric, esta pregunta un poco es para zanjar y seguir hablando de Kast y Boric. Más allá de los errores que tuvo la semana antes pasada con las cifras y este problema que tuvo con sus voceros que dieron 3 entrevistas que generaron mucho debate y mucha polémica, y un cierto estancamiento en la encuesta o en los sondeos, en que quizás no está cayendo, pero no está creciendo más allá del 25%, todo esto no abre una ventana para Jasna Proboste, o ese barco ya zarpó. No, yo creo que, mira, y como están las cosas, y como ya hemos visto que evolucionan las cosas en nuestra sociedad hoy día, hiperconectada, hiperinformada, hiperreflexiva, o sea, si Proboste logra aparecer como una figura central en los próximos días, respecto de una cuestión que es muy valiosa para la población, ella podría dar un golpe, particularmente creo que con el cuarto retiro. Yo creo que esa es su bala de plata, su última bala de plata. Ella emergió de nada, ¿no es cierto? Y la tenemos hoy día de candidata, pasando por encima de todas las decisiones que ha tomado el Partido Democrático y de todas las querellas que ha tenido el Partido Socialista con la DC. Ella podría encontrar una coyuntura que reponga su centralismo. Como lo que ella sabe hacer, negociar. Duro, pero negociar. Y responder a necesidades como básicas, ¿no?, de la población, con la cual tiene una natural empatía por historia de vida, por mujer, por de dónde viene, por lo que es su trayectoria. Entonces, yo no la daría totalmente por perdida. La tiene difícil de encontrar esa coyuntura. Es una coyuntura que se le va a dar en el contexto, que va a depender un poco, yo creo que mucho del cuarto retiro. Y ayer Boric, que presentó su programa, incluye reforma de pensiones, reforma de salud, reforma tributaria, refundar Carabineros, condonar las deudas del CAE, entre muchas otras cosas, pero al menos esos son lo más importante, lo que me genera más expectación. Y aunque él se apuró en decir de que lo proyecta a 8 años, en el fondo proyecta eventualmente otro gobierno de apruebo de dignidad, resulta que él podría estar gobernando quizás solo 2, porque la convención puede decidir que en su propuesta constitucional que el periodo presidencial se reduce. Y además lo va a hacer con seguramente un Congreso donde va a tener que ir a negociar, no va a tener todos los votos. ¿No hay algo de los tiempos mejores también en eso de pretender mucho cuando no se tenía los votos y no se tenía también el escenario político propicio?
Mira, yo he aprendido en la vida que los programas presidenciales hay que tomárselos con aspirina, digamos, ¿no? Porque porque normalmente los gobiernos son juzgados no por el cumplimiento de sus programas, sino por su respuesta a accidentes, a emergencias, a situaciones que no estaban previstas. Bachelet, la crisis en 2008, Piñera, el terremoto, y ahora esto de ahora. Probablemente Ricardo Lagos, en buena parte, digamos, la guerra de Irak. O sea, y eso lo mismo pasa en todo el mundo. Entonces, eso es primera cuestión. Ahora, la capacidad de responder y cómo se responde a esas situaciones inesperadas depende mucho del talante, depende mucho del carácter, depende mucho de la gente que lo rodea. Y yo creo que es un poco lo que Boric ha mostrado, ¿eh? Y Boric ha sido capaz de transformar un poco sus debilidades, sus errores, sus inseguridades en una demostración de un tipo de liderazgo que le habla muy bien, que conversa muy bien con el votante y con la población más joven de Chile, ¿no? Que no quiere Mesías, probablemente tal, ¿no? Para eso debería eligió a Jadwe, ¿no? No quiere a alguien que se la sepa toda, porque para eso ya eligió a Piñera y estamos donde estamos. No quiere algo más parecido a Bachelet. Bachelet también se equivocaba. O Elwin se equivocaba, pero a cada rato. Y personas que delegan en otros, pero que tienen un cierto grado de humanidad, un cierto grado de empatía. Y que además no temen errar, no temen equivocarse ni pedir perdón. Elwin pidió perdón no sé cuántas veces, Bachelet pidió perdón no sé cuántas veces, y como que Boric encarna eso, que es muy opuesto al estilo de liderazgo que nos ofrece Kast. Es como la antítesis del liderazgo que nos ofrece Kast. ¿Ah? Entonces yo creo que la cosa va por ahí, pero yo creo que me dio una vuelta muy larga, Benjamín, no me acuerdo qué cosa exactamente, ya se me olvidó lo que me había planteado. ¿Ah? No, es que en este juego de un programa tan pretencioso, con tanta reforma, que si bien lo proyecta a 8 años, ¿no hay un poco también de los tiempos mejores que sí. prometía Piñera, que también lo proyectaba a 8 años? Sí, yo creo que sí, hay. O sea, como digo, yo creo que uno lee los programas y en general uno queda medio embriagado, un poquito emborrachado de tantas buenas intenciones, ¿eh? Claro, uno queda y preocupado de dónde van a salir los recursos para hacer tantas maravillas, pero tengo la impresión de que la población olvida rápidamente lo que está escrito en el programa. O sea, aquella población que alguna vez los leyó. Yo me imagino que un gobierno tipo Boric va sí a rápidamente actuar respecto a salud, como yo creo que claro, salud, pensiones. Y está la pregunta si todos estos gastos que van a hacer los van a realizar una vez que tengan hecha la reforma tributaria o antes. Si la idea es hacerlo antes, recurriendo a deuda, es una decisión hiper arriesgada, que es probable que paguemos todo por la vía de la inflación, ¿no es cierto? Porque uno no se endeuda inocuamente. Entonces, no sé. Bueno, yo creo que lo que pasa es que a los Boric de este mundo le está llegando la hora de manejar el presupuesto de la casa y generar los ingresos, no solamente manejar el presupuesto, generar los ingresos y hacerse responsable. Ya le empezaron a correr sus 30 años. Claro, y es fácil decir que los anteriores se olvidaron de sus promesas, de sus objetivos y negociaron, pero bueno, pero un poquito así en la vida del Podemos aliado con el PSOE, ¿ah? y negociando con el PSOE sobre qué reformas se hacen y cuáles no se hacen, y ninguna de ellas es igual a la que ellos formulaban en su programa, y eso es gobernar. Eugenio, ya nos va quedando poquito tiempo, lamentablemente, pero quizá adelantándonos a la segunda vuelta,
uno piensa en lo que ha salido en el debate del último tiempo, y por ejemplo desde el comando de Gabriel Boric, algunos, específicamente de Diego Pardo, que es el coordinador programático del equipo, se ha adelantado, quizás apresurado en decir, pensando en esta segunda vuelta, en que el clivaje va a estar entre el autoritarismo versus la democracia, el miedo versus la esperanza. En este versus, en estos paralelos, ¿para usted aparece la estabilidad versus el reformismo? Sí, yo creo que a ninguno de esos clivajes me gustan demasiado, yo creo. Yo creo que el clivaje real es bastante generacional. Es si dejamos al país en manos de esta generación que emerge en 2011 y rompe el viejo escenario político, crea una nueva fuerza, incorpora al PC y lo derrota, y arma esta coalición sui generis, digamos, que incorpora buena parte de la agenda del siglo XXI mundial, digamos, o probamos con esta fórmula de una derecha desembosada, digamos, conservadora, que promete autoridad, restablecimiento a fondo del Estado de Derecho, y que se va a enfrentar a la reforma, a una convención si es que proponen un proyecto refundacional. Yo diría que en ese sentido yo no sé si sí, o sea, yo creo que el verdadero dilema en el sentido de regresión, con todo lo que la regresión tiene de noble, o es conservación, digamos, para usar el lenguaje de Maturana, o es innovación. Ambas son respuestas como bastante puntúas, digamos. Yo creo que va por ahí el verdadero clivaje. Y yo creo que se va a producir una separación, un quiebre muy importante en la votación por grupo etario. No sería nada raro que bastante por rural-urbano, como no habíamos tenido nunca antes, norte-sur, hombres-mujeres. Yo vaticino que van a haber más hombres votando por Kast. Ahora, yo creo que a propósito de lo que tú estás diciendo, Patricia, yo creo interesante una entrevista de Jackson, que Jackson normalmente dice cosas un poquito pasadas para la punta, después se recoge un poco, pero claramente está midiendo la temperatura del agua, cuando él dice, para gobernar vamos a necesitar ampliar la coalición. Y eso lo podemos ampliar vía ampliación formal a los PSOE Podemos en España, o a través de un acuerdo parlamentario. Un acuerdo parlamentario significa ir al Parlamento y llegar a nuevos mínimos comunes, que ya no se llaman del programa actual, ¿no? Son seguramente mínimos comunes que van a tener que negociar con todos, que expertos mínimos comunes. Pero él está advirtiendo de que este programa no es el definitivo, este es el programa para la campaña y para la primera vuelta, pero no necesariamente es el programa de gobierno, porque se va a tener que negociarlo con el Parlamento, que según todos los anticipos va a estar bastante equilibrado. El 18 de octubre es el estallido social, en el fondo es como un fantasma que impregna todo el debate presidencial en casi todos los temas. Ya hay historia. Un país como Chile, hace 2 años, eso es historia, eso es la prehistoria. Pero justamente, ¿qué tan relevante entonces, por ejemplo, la pandemia? Que puede ser mucho más relevante incluso que el estallido social, considerando todos los cambios que eso generó y todas las pérdidas que generó. En el fondo, la gente en este último año, desde marzo del 2020 a la fecha, ha tenido que adaptarse, ha tenido que ser resiliente, ha tenido un cambio de prioridades en las cosas que pretende o que quiere. Muchos se han ido de las ciudades respectivas. Se ha producido un cambio profundo en la sociedad que no es tan notorio como lo que es el estallido social, pero pareciera que los candidatos eso
no lo intuyen, y más bien intuyen totalmente, lo otro. tienes toda la razón, Benjamín. O sea, nosotros estamos como todavía nubilados por el 18 de octubre y todavía seguimos haciendo la arqueología de qué pasó allí. ¿Ah? Y quién era en la primera línea, la cuestión. Muy interesante, pero yo creo que eso va a tener que ser dilucidado por los historiadores. Yo creo que efectivamente vino primero la contraola, el contraestallido, o sea, es lo que hablábamos de este estallido, aquellos que resistieron, se resignaron, agacharon la cabeza frente al estallido, pero que hoy día emergen nuevamente a la luz. Pero también está efectivamente la pandemia. La pandemia nos privatizó, nos individualizó, nos hizo reevaluar las prioridades, por ejemplo, dándole mucho más importancia a la salud, nos hizo cambiar la manera de trabajar, nos hemos vuelto todos trabajadores más independientes y con una mezcla más de vida doméstica y vida laboral, hasta donde sea posible. Nos ha hecho ser mucho más selectivo en la ocupación de los empleos. Miren, y realmente el déficit que hay de trabajadores para funciones básicas y repetitivas nos ha hecho descansar más en las posibilidades que nos ofrece la gig economy, los contratos flexibles y la tecnología. Y nos ha hecho, yo tengo la impresión, nos ha hecho pensar que nuestra felicidad, nuestro bienestar depende más de nosotros mismos que de soluciones estructurales, de soluciones sistémicas, ¿no? Ahora, yo ojeando un poco el texto de Boric, porque te confieso no haberlo leído así con detalle, pero incluso en su lenguaje, en su estética, tengo la impresión que recoge bastante y es bastante empático con este sentimiento, con este mood, ¿no? O sea, como que comunica amabilidad. Y yo creo que esa cuestión es importante. Yo creo que muchas veces sus voceros, creo yo, que no lo comunican. O sea, lo de Polo, decir que lo que se llama intranquilidad, creo que una frase, como dije, una frase que está buena para, no sé, para Liguria, pero no es... pero el programa, las cosas más elaboradas, las mismas franjas, ¿no? Tiene una cosa cariñosa, amable, amorosa, vinculada con la naturaleza. Responde un poquito, yo creo, al espíritu creado por la pandemia, ¿no? Bueno, sin duda parte del personaje que ha creado ahí el candidato. Eugenio, sí. Mil gracias por habernos acompañado hoy día. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Vamos a estar siguiendo con los análisis. Obvio, quedan 3 domingos para las elecciones y hay harto que profundizar en esta carrera ya en la recta final. Muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Chao, igualmente, chao. Benjamín, nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes, ya cuando quede menos, muy ansioso. Están todos muy interesantes, la verdad. Bueno, y por supuesto a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitadísimos a que de aquí al próximo martes y todos los días, obviamente, se sigan informando aquí en emol.com.